Saludo cordial a todos. Presento en esta ocasión una síntesis de la sesión de trabajo situado correspondiente al lenguaje para el ciclo 2 del programa Todos Aprender, titulada Selección y organización de la información para la construcción de proyectos de lectura y escritura en el hogar. El programa Todos Aprender le apuesta a rodear a los maestros con el fin de que se sientan acompañados en momentos de emergencia como el presente y sin que se pierda de vista que el mayor cambio que nos exige esta coyuntura es aprender a ser flexibles y tener claro que la estructura controlada de la escuela no es replicable tal cual cuando se estudia en casa, sin la guía presencial del maestro, sin el apoyo de los compañeros, sino de manera que exige a los niños cuotas de autonomía y autorregulación para las que no están preparados. El objetivo es proponer estrategias de acompañamiento a los docentes para que generen posibilidades de aprendizaje de los estudiantes desde sus hogares, proyectos de casa, potenciando habilidades para acceder a la información de manera eficiente, así como a ubicar, evaluar y organizar contenidos ajustados a un currículo flexible. Atendamos a lo que es flexibilización curricular, algo de lo cual ya hemos hablado y se hace necesario seguir hablando en este momento. La flexibilización curricular se centra en la singularidad de los alumnos y de las circunstancias. Se pregunta por la pertinencia de un conocimiento determinado para un contexto específico. Debemos como maestros pensar en este momento qué, cómo, cuándo, dónde y con qué se va a aprender, sabiendo las circunstancias de trabajo en casa, de trabajo con las familias. Eso es darle respuesta a la flexibilización curricular. Y al pensar en lo importante de aprender en este momento, sería bueno pensar en qué es lo que los estudiantes necesitan. Por ejemplo, pensar en resolución de problemas reales, lectura crítica y recreativa en situaciones genuinas y auténticas, desarrollo de la imaginación y la creatividad y, claro, ahondar en el sentido de lo humano y mucha capacidad de adaptación ante nuevas situaciones, resiliencia. A grosso modo, la flexibilización del currículo permite decidir qué, cómo, cuándo, dónde y con qué se va a aprender. Cuando hablamos de flexibilización, tenemos que tener en cuenta que esto no deja de lado los referentes nacionales de calidad, pues ellos siguen vigentes en la flexibilización curricular y en estos momentos de la pandemia. Flexibilizar no es dejar de lado los referentes de calidad. En esta primera infografía nos ayuda a recordar la estructura de los lineamientos curriculares de lengua castellana. Se muestran los ejes, las competencias, los enfoques y las habilidades comunicativas agrupadas en dos procesos, el de producción y el de comprensión. Esta mirada a los lineamientos deja ver lo importante que es tenerlos en cuenta al momento de la flexibilización curricular. Da un panorama más amplio de cómo podría hacerse y orienta al docente en ese reto. Flexibilizamos el currículo, pero se sigue trabajando la producción textual, comprensión e interpretación textual, literatura, los medios de comunicación y otros sistemas simbólicos y la ética de la comunicación. En este momento contamos con muchísimas herramientas, plataformas, muchísimas posibilidades. Es importante anotar que todas estas herramientas y plataformas dispuestas por el Ministerio de Educación Nacional trabajan la producción textual, comprensión e interpretación textual, literatura, los medios de comunicación y otros sistemas simbólicos y la ética de la comunicación. Por ejemplo, tenemos Radio Nacional de Colombia, que ofrece especiales sonoros, transmisiones en vivo. De igual manera tenemos Señal Colombia, tiene temas culturales, tiene 37 programas para público infantil y tiene una parrilla que como docentes podemos consultar. En ella aparece cada día de la semana qué programas están dando y a qué hora. Contamos con Colombia Aprende
indudablemente es una plataforma que siempre ha aportado muchísimo a los docentes, porque brinda unos módulos de aprendizaje muy completos. Nos brinda 80.000 recursos educativos digitales para todas las áreas del conocimiento. También contamos con RTBC Play. Lo importante de todos estos medios es que ellos están entrelazados. RTBC Play nos ofrece 46 programas de categoría infantil. Nos ofrece 25 juegos en línea, 80 actividades descargables y muchas herramientas más. Contamos con Retos para Gigantes. Retos para Gigantes es una propuesta recomendadísima debido a que se generó en circunstancias parecidas a las actuales, ya que se dieron en situaciones de niños enfermos quienes debían atender sus estudios en casa, situación similar a la que estamos viviendo en este momento de aislamiento social, en este momento de estudio en casa. Teniendo en cuenta el concepto de que debemos flexibilizar el currículo, se propone esta práctica, proyectos de lectura y escritura en el hogar. Los proyectos de hogar son un ejemplo de flexibilización del currículo para el aprendizaje remoto. Los proyectos se adecúan de la propuesta de aula y pasan a ser proyectos de casa. Se propone trabajar con situaciones de lectura y escritura genuinas y auténticas que se dan en los hogares. Esto quiere decir que se va a reflexionar sobre los tipos de textos que están circulando en los hogares. Se propone trabajar proyectos donde los estudiantes sean sujetos activos, proyectos de una forma vital, con intenciones, enunciadores y enunciatarios reales, proyectos auténticos que involucren la situación que se vive actualmente, las familias y las comunidades, que se comuniquen efectivamente las triadas estudiantes, padres, docentes. Desde el programa Todos Aprender se ha diseñado un proyecto de casa, la escritura de la cocina, y es solamente un ejemplo de este tipo de proyectos que podemos llevar a cabo. Y presentamos en el proyecto sobre lo que se va a aprender. Entonces tenemos aprendizaje. Comprendo y produzco textos instructivos en situaciones auténticas de comunicación que se movilizan en el hogar. Instrucciones preliminares. Se pedirá a los estudiantes que por algunos días recolecten los empaques de los productos de cocina que hay en casa. Se les solicitará que los clasifiquen y que habiten su lectura, indicándoles que estos son textos genuinos y multimodales, además de estructuralmente complejos. Y por otro lado tenemos los estándares básicos de competencia de lenguaje de primero a tercero y de cuarto a quinto. Aquí tenemos un ejemplo de un empaque para trabajar el proyecto de casa, la escritura de la cocina. En este ejemplo de este empaque que circula en las casas colombianas, tiene muchas características y una gran información. Por eso decimos es un texto multimodal. Recordemos que multimodal es cuando hay una conversación entre el texto verbal y el texto no verbal. Hay mucha información que empieza, por ejemplo, por los colores. Hay un enunciatario, hay un enunciador, hay una intención, hay un texto informativo, hay texto instructivo, hay información publicitaria. Aquí se puede hacer una lectura compleja y enseñar a los niños sobre textos informativos, instructivos y textos publicitarios. Como vemos, es un texto genuino que tiene todas las características de un texto multimodal. Bueno, ahora veamos cómo se hacen los proyectos de casa. Los proyectos de casa se hacen y vamos a explicarlos pensando desde el que le estamos proponiendo, desde el proyecto de las etiquetas. Los proyectos de casa tienen los mismos momentos de construcción que los proyectos de aula. A grosso modo tenemos los siguientes momentos. Un momento de exploración. Aquí identificamos cuáles son los intereses y textos auténticos y genuinos que circulan en el hogar. Para este caso, las etiquetas o empaques de productos que se consumen en el hogar. Planeación del proyecto. Selección de medios y mediaciones que se tienen para desarrollar el proyecto.
Ejecución. En esta parte van los pasos del proyecto que se va a enviar a los estudiantes. Aquí va todo lo que se le propone a los niños y a las familias para realizar con los textos que circulan en el hogar. Estrategias de seguimiento son las acciones permanentes de monitoreo del desarrollo del proyecto. Y tenemos un último momento que es el cierre y socialización. Generación de estrategias que en las condiciones de aprendizaje desde el hogar puedan generarse para dar a conocer los productos del proyecto. Ejemplos, videos que se envían por WhatsApp. La escritura de la cocina, nuestro proyecto, tendría varios medios para movilizar el aprendizaje y se ha pensado en dos escenarios. Un escenario 1 en el que no se cuenta con muchos medios ni conexión a la internet y el escenario 2 en el que se cuenta con internet. Para el escenario 1, no contar con conectividad, nuestros mejores amigos y aliados serán el lápiz y el papel. Y también todas aquellas etiquetas o empaques que los estudiantes recolecten en el hogar. También es una gran herramienta las guías de aprendizaje que elaboran los maestros, que para este caso tendrían que elaborarlas a partir del proyecto de hogar, la escritura de la cocina. También los imprimibles que nosotros podemos encontrar en todas esas herramientas y plataformas que ya señalamos. En el escenario 2, en el que se cuenta con internet, pues se hablan todas esas posibilidades de herramientas para trabajar con los niños en casa, echando mano de todas esas plataformas y esos recursos que ya señalamos. Bien, aquí proponemos algunas ideas para futuros proyectos de lectura y escritura en casa. En este caso, estas ideas son alrededor de nuestro proyecto del hogar, que es la escritura de la cocina. Y atendemos a estos dos procesos. Hacemos propuestas tanto del proceso de comprensión e interpretación como para el proceso de producción textual. En el proceso de comprensión proponemos lectura e identificación de tipología textual en los empaques seleccionados o los empaques que han recolectado los estudiantes en el hogar. Aquí van a identificar textos instructivos, informativos, publicitarios y se les solicite que indiquen en qué parte del empaque están estos textos, pero no solamente que los identifiquen, sino también cuál es la intención que tiene cada uno de estos textos en ese empaque o en esa etiqueta. Tenemos explicación del significado de las imágenes que aparecen en el texto. Estos empaques o etiquetas son multimodales, ya lo dijimos, y cuando tienen un dibujo o una imagen no es para decorarlo, sino que llevan una intención comunicativa, y es allí donde ponemos nosotros el ejercicio de comprensión del estudiante para que infiera cuál es la intención de esa imagen en el texto. Explicación de cada parte del paquete de productos seleccionados, otras actividades de la comprensión. En la producción textual proponemos respuesta de preguntas planteadas por el docente que den cuenta de la comprensión de esos textos multimodales. A partir de un empaque se propone que el estudiante, a partir de un empaque de un producto que el estudiante tenga en casa, el estudiante va a diseñar otro empaque y haga su presentación, colocándole dibujos, textos, publicidad, tablas nutricionales y los diferentes textos que ya vimos se cuentan en estos empaques, como son los informativos, publicitarios, instructivos. Y tenemos una actividad que hemos llamado jugar a hacer recetas. A partir de un texto de uno de estos productos, mirar una receta que proponga el producto y a partir de ahí proponer una receta nueva. Bueno, mis estimados docentes, esperamos que esta propuesta pueda ser implementada por ustedes en los hogares de cada uno de los niños que acompañan y que esta propuesta implementada sea de mucho aprendizaje para nuestros queridos estudiantes. Muchas gracias.